Buenos días, maestra, compañeros. Mi nombre es Julián Mateo Murillo Herrera, estudiante de licenciatura en Educación Física. El reto de cual escogí fue la mala comprensión lectora en estudiantes que están empezando una carrera universitaria. Aproximadamente en el año 1870 se dice que fueron los primeros estudios acerca de la lectura. Gould, el filósofo, fue quien empezó estos estudios y se basaba principalmente en la legibilidad de las letras, la unión de las palabras, la atención que prestaban las personas a la lectura. Bueno, hace un tiempo se creía que una persona que leía de corrido o a un buen ritmo comprendía bien la lectura o que era un buen lector o algo por el estilo. Bueno, ya después de diferentes estudios queda totalmente descartado esto, ya que pues las personas se basan más que todo en tener un buen ritmo y todo eso, pero no prestan o no centran la atención en la información que conlleva la lectura. A continuación vamos a hablar acerca de las problemáticas que trae tener una mala comprensión lectora. Bueno, entonces pues los efectos o consecuencias más visibles de tener una mala comprensión lectora es mala memoria, un vocabulario muy pobre, baja autoestima. También podemos ver como inseguridad en el momento de hablar en público, malinterpretar muchísimas cosas, falta de interés por diferentes actividades que realicen. Bueno, ya para al ver esta problemática que trae tener una mala comprensión lectora, nosotros decidimos hacer como encuestar a unos estudiantes de manera aleatoria para que nos ayudaran y conocer si realmente tienen una buena comprensión lectora por medio de un cuestionario. Uno se basaba para sacar la información si sentían como algún amor hacia la lectura, si tenían algún hábito con la lectura, y el otro pues como reconocer si tenía un problema en el momento de comprender la lectura. A continuación van a ver el logo que creemos pertinente. Bueno, y ya para finalizar, nuestro eslogan es: si quieres una buena aventura, céntrate en la lectura. Nosotros queremos enfatizar en que, aunque es importante, pero no lo es todo, tener un buen ritmo o una buena voz en el momento de leer. Siempre uno debe estar enfatizado en la información que conlleva la lectura y los que nos quiere dar a entender el autor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estoy viendo este video. Mi nombre es David Santiago Correo Nieto. Mi compañero de grupo se llama Julián Mateo Murillo y nosotros dos hicimos un proyecto en la clase de emprendimiento en la licenciatura de Educación Física de un minuto, en el cual hicimos un reto que consiste en cómo incentivar la cultura de la lectura en los jóvenes, más que todo concretamente en los jóvenes estudiantes. Concretamos que en los jóvenes estudiantes hay diferentes rangos, por decirlo de alguna manera, los que están a una educación, los que están a una educación media, o sea que no han terminado 11, los que son coloquialmente llamados primíparos en la universidad, por ejemplo, Julián y yo en este momento, y los que siguen ahí en los siguientes semestres, tipo en cuarto, quinto, sexto, ahí para adelante. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos entonces información de este reto, se las voy a venir a exponer en este momento. La problemática que encontramos como tal fue de la mala comprensión lectora que tienen la mayoría de los estudiantes, tanto los que aún están en 11 como los que acaban de salir o los que van a llegar, también como los que ya pasamos por ese proceso. Tenemos que tener en cuenta que este proceso de mala lectura se nos ha venido diciendo aproximadamente desde hace mucho tiempo. Se nos recalcó demasiado el año pasado en, para las pruebas ICFES y se le sigue recalcando a las estudiantes que las acabaron de cursar hace poco. Hablamos entonces de la problemática de la mala lectura. Hablamos de que esa mala lectura corresponde a no saber codificar, corresponde a saber codificar los códigos, o sea, las palabras, las letras, pero no saber entender qué es lo que quiere decir el autor como idea principal o como la idea secundarias. Si no se sabe nada de
lo que se quiere decir el autor, estamos hablando de que se está leyendo por leer y no se está leyendo por un gusto, por una pequeña obligación como se tiene a veces en la universidad o en cualquier academia. Además de eso tenemos de que no hay buenos planes de estudio y no hay tiempo de lectura de los propios jóvenes. No hay un tiempo determinado en los que ellos dediquen a su lectura, o bueno, la gran mayoría es. Ya más adelante descubriremos qué encontramos en nuestro reto. Hablamos de que los clientes que están en nuestro reto son los jóvenes estudiantes, como ya mencionamos, los que o están en 11 o estuvieron en 11 o acaban de salir de 11 y los jóvenes primíparos de la universidad. Hablábamos de un mapa de empatía, en la pantalla lo estarán viendo, en el cual se le hizo unas preguntas en las cuales se tomaron en cuenta qué siente o qué ha percibido del tema. Y como estarán viendo, se percibe de que la lectura es algo muy importante o enfático para él, pero que actualmente se está perdiendo mucho ese hábito. Para validar todos estos aprendizajes que hemos obtenido, lo que hicimos fue hacer un cuestionario, como mencionó mi compañero Julián al inicio del video. Hicimos un cuestionario en el cual le preguntamos a 6 estudiantes y un adulto mayor sobre cómo perciben ellos la lectura y cómo resuelven aquellas preguntas en un enfoque más personal sobre lo que es la lectura y el buen saber leer. A continuación les mostraremos las respuestas que obtuvimos de ellos para tanto ustedes como ellos mismos puedan caer en una reflexión sobre lo importante que es la lectura, así como Julián y yo hemos llegado a las conclusiones. Así que adelante los videos. ¿Tan frecuente lee libros? C. ¿Uno al mes? ¿Qué tan buen lector se considera? Donde 10 es excelente y 1 es malo. ¿Un 6? ¿Tiene hábitos de lectura? Sí. ¿Le gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? Porque me ayuda a experimentar nuevas cosas, a ver el mundo de diferentes maneras. ¿Cree que un libro ha influenciado en su vida? Sí. ¿Cuál? Las cenizas de Ángela. ¿Prefiere libros digitales o físicos? ¿Físicos? ¿Tiene libros en casa? Sí. ¿Considera que la gente que tiene hábitos de lectura es más respetuosa? No, la lectura no influye en eso. ¿Alguna vez ha visitado una biblioteca? Sí. 1 al mes. 7. Sí. Sí, me gusta porque es una fuente confiable para adquirir conocimiento. Por otro lado, siento que estoy entablando una conversación con el autor y estoy escuchando sus diferentes puntos de vista en cierto tema. Y esto me ayuda a aclarar las dudas que tengo o a generar tal vez más dudas. Sí. El milagro metabólico. Sí. Un poco más inteligente y respetuoso que a los que no leen. Sí. Buenas noches, voy a resolver el cuestionario de comprensión de lectura. Primera pregunta, ¿qué tan frecuente lee libros? 1 al mes. Segunda pregunta, ¿qué tan lector se considera donde 10 es excelente y 1 es malo? 8. ¿Tiene hábitos de lectura? Sí. ¿Le gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? Porque se vuelve uno más analítico y puede uno hacer comentarios en algún debate o algo donde haya alguna reunión que uno esté o se encuentre en el momento. ¿Cree que un libro ha influenciado en su vida? Sí. ¿Cuál? Se llama El Secreto, donde nos dicen cómo atraer la mente positivamente. Todo lo que llegue a nuestra vida positivamente, entonces el pensamiento lo atrae. ¿Prefiere libros físicos o digitales? Ambos, no tengo ningún problema. Séptima pregunta, ¿tiene libros en casa? Sí, bastantes. Octava pregunta, ¿considera que la gente tiene hábitos de lectura? ¿Es más respetuosa? Definitivamente, sí. ¿Alguna vez ha visitado alguna biblioteca? Varias bibliotecas. Me gusta mucho ir a la Luis Ángel Arango. Es una de las bibliotecas completas. La Virgilio Barco también. Pero me gusta mucho más la Luis Ángel Arango. Gracias. Bueno, pregunta número 1. ¿Qué tan frecuente lee libros? En esta pregunta he escogido la respuesta B únicamente para trabajos académicos. Segunda pregunta, ¿qué tan buen lector se considera? Donde 10 es excelente y 1 es malo, me considero un buen lector en un nivel 7. 3. ¿Tiene hábitos de lectura? Sí.
4. ¿Le gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? Bueno, me gusta la lectura porque en ella encuentro como una forma de teletransportarte a otro mundo. Es decir, con solamente leer te imaginas las cosas a tu manera, entonces también incrementas la creatividad en la lectura, además de que al mismo tiempo mejoras tu comunicación y adquieres nuevos conocimientos. 5. ¿Cree que un libro ha influenciado en tu vida? Sí, Los Cuatro Acuerdos Toltecas es un libro muy interesante, muy bueno, ya que habla de cuatro acuerdos que son como metas o retos que te pones para ser una mejor persona. Entonces, este libro me ha ayudado a ver cosas de otra forma. Por ejemplo, hay un acuerdo de los cuatro que es no tomarte las cosas personalmente, lo cual me ayudó mucho a entender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien me trataba de cierta forma o así, normalmente me lo tomaba personalmente y me sentía mal, pero gracias a este libro entendí que a veces las personas tratan a otras personas de acuerdo a cómo ellas se sienten. O sea, si se sienten mal, esas personas van a tratar inconscientemente mal a las otras personas y vos no tenés nada que ver en eso, entonces eh, prácticamente no tienes por qué tomártelo personal y sentirte mal, debes entender que es esa persona la que está equivocada. Bueno, ¿prefieres los libros digitales o físicos? Prefiero los libros físicos ya que se me hace mucho más fácil leer los libros físicos en el sentido de que es menos agotador que los libros digitales. ¿Tienes libros en casa? Sí. ¿Considera que la gente tiene hábitos de lectura? ¿Considera que la gente que tiene hábitos de lectura es más respetuosa? Aquí he respondido la C. No, la lectura no influye en eso. O sea, puedes leer mucho, pero eso no significa que seas respetuoso. Bueno, también depende de los libros que leas. ¿Qué Si tan son frecuente lee respetuosos, libros? algo Uno sacarás al de año. eso. Y 9. ¿Alguna vez has visitado una biblioteca? Sí. ¿Qué tan frecuente lee libros? ¿Qué tan buen lector se considera? Donde 10 es excelente y 1 es malo. Por ahí un 7 o un 6 mejor. ¿Tiene hábitos de lectura? No. ¿Le gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? ¿Le gusta la lectura? Sí. Porque partiendo de allí nos puede generar un mejor léxico. ¿Cree que el libro ha influenciado tu vida? No. ¿Prefieres libros digitales o físicos? Físicos. ¿Y libros en casa? Sí. ¿Considera que la gente tiene hábitos de lectura? ¿Es más respetuosa? ¿Y libros en casa? Sí. ¿Considera que la gente tiene hábitos de lectura? ¿Es más respetuosa? No, pues en mi opinión no. ¿Alguna vez ha visitado una biblioteca? Sí. No, pues en mi opinión no. ¿Alguna vez ha visitado una biblioteca? Sí. Buenas noches, a continuación voy a realizar el cuestionario. La primera pregunta es: ¿qué tan frecuentes lee libros? La respuesta es D, 1 al año. No soy mucho de leer libros. ¿Qué tan buen lector te consideras donde 10 es excelente y 1 es malo? Un 6. Soy buen lector, pero no me gusta leer mucho. ¿Tienes hábitos de lectura? Sí. ¿Me gusta la lectura? No. ¿Por qué? Porque desde que soy muy pequeño siempre he intentado mecanizar mi aprendizaje por medio de videos o diferentes otros medios que la lectura. La lectura recurro, pero muy poco. ¿Un libro ha influido en mi vida? Yo siento que no. Que si prefiero los libros digitales o físicos.
los físicos. Libros en casa, sí, tengo muchísimos libros en casa. Octava, considera que la gente que tiene hábitos de lectura es más respetuosa. Sí, la gente que tiene hábitos de lectura, hay estudios en los que dicen que es un poco más respetuosa, más inteligente y tiene mejor procesos de aprendizaje. Noveno y último, ¿alguna vez has visitado una biblioteca? Sí, he visitado varias bibliotecas en Bogotá. Y ya para culminar esto, pues en el momento de realizar el cuestionario, me he dado cuenta pues que no, no he desarrollado los parámetros para tener un hábito de lectura muy seguido, que la lectura es demasiado importante para nosotros. Después de este proceso y este reto, siento que mi perspectiva hacia la lectura va a cambiar bastante. Eh, Voy a crear nuevos hábitos para leer y pues leer de una manera correcta, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente en el video. Muchísimas gracias. Bueno, ahora acabo de ver los videos, tenemos que concretar que la información que recolectamos es bastante interesante en el sentido en que se llega a ver o se llega a percibir cómo es que se llega a percibir cómo es que los jóvenes y un adulto llegan a la lectura de una manera peculiar. Unos dicen que la lectura sirve para ser mejor persona, otros dicen que no influye tanto, pero son cuestiones personales. Hablamos entonces de que una reflexión. Entonces, de igual manera como hizo Julián, yo también voy a responder el cuestionario para ver cómo hace esa reflexión en cuanto a mí. Número uno, ¿qué tan frecuente lee libros? Considero que es un intermedio entre C y D, en el cual no leo un libro por mes, pero tampoco leo un libro por año. Leo aproximadamente dos o tres. Pues si tuviera que escoger una pregunta, escogería la de uno al año. ¿Qué tan buen lector se considera donde uno es excelente, en donde 10 es excelente y uno es malo? La verdad, yo me considero un 5. Considero que tengo muy poco comprensión lectora en ocasiones. ¿Tiene hábitos de lectura? Sí, pero demasiado desocupados. En el sentido en que no los tengo muy pulidos que digamos. ¿Le gusta la lectura? Sí, cuando es de un tema que me gusta bastante, pero cuando son temas académicos o temas extensos, no me agrada mucho, pero igualmente intento hacer mi mayor esfuerzo. Porque la lectura como tal me gusta en cuanto es algún tema que me guste. Es interesante puesto que te manda a un mundo, como mencionaron mis compañeros anteriormente, te manda a un mundo diferente o te manda unas conversaciones con el autor debido a que, como me mencionaba un profesor cuando yo estaba estudiando, es dialogar con el autor, el que te cuente una historia, un relato, un suceso, una crónica, te cuente algo, él te cuenta algo, te transmite algo, él tiene que transmitir algo. Entonces considero que eso es lo mejor que tiene la lectura. ¿Cree que un libro ha influenciado en tu vida? Sí. Eh, Considero que el libro que más me ha influenciado en mi vida es el documento Basta Ya. En pantalla lo estarán viendo el documento, el resumen que se le hizo, el resumen de todas las crónicas que se reportaron al presidente Santos y los que se reportaron para anteriormente hacer el plebiscito en donde se mostraba la guerra tan cruda que vive Colombia y el conflicto armado. Creo que es el libro que más me ha marcado en lo personal y querer hacer un cambio social. Prefiero el libro digital a su físico. La verdad, últimamente leo mucho en lo digital debido a las clases y todo eso, pero en cuanto a leer por preferencia, prefiero los libros físicos como se ven atrás. Considero que la gente que tiene hábitos de lectura es más respetuosa. Definitivamente, sí, un poco más respetuosa a los que no la lectura no influye en eso.
Yo digo que voy por la B, sí, un poco más respetuosa e inteligente que los que leen, de los que no leen, pero no es tanto así, sino que la lectura contribuye a que la gente sea más educada, pero no es el único método de enseñanza o de aprender a ser cívico. ¿Alguna vez has visitado una biblioteca? Sí, he visitado la biblioteca de aquí en mi municipio, de mi pueblo Mosquera, y ninguna más. No he tenido accesibilidad a las bibliotecas de Bogotá. Así que bueno, como conclusiones diría que el hábito de lectura es totalmente importante para nosotros los estudiantes, tanto para recibir como también transmitir el conocimiento mediante ensayos, exposiciones, este tipo de videos como el que hicimos hoy, es supremamente importante. Además de que te ayuda a tener otra percepción del mundo, otra lectura del mundo. Como dijeron uno que otro compañero, expuesto hoy, te ayuda a veces a ser mejor persona, pero no siempre es el caso. Entonces, ¿a qué los motivo? Los motivamos con este reto a que aprendan a leer, quieran la lectura, aprendan desde los básicos, que les gusta siempre, habrá un libro para ustedes. Por ejemplo, para finalizar rápidamente, este fue el primer libro que me gustó a mí, Correr o Morir. Después vino este de Carrie, de Stephen King. Y los dos últimos que me han gustado son estos dos de Stranger Things. Les recomiendo entonces que empiecen a leer algo que les guste y luego ya pueden empezar a cambiar de lecturas. Hasta aquí llega nuestro reportaje, nuestro taller y nuestra investigación en la clase de emprendimiento. Muchas gracias a todos por la atención. Hasta luego.